Hola, buenos días, niños, ¿cómo están? Espero estén bien junto a sus familias en este tiempo que todavía estamos encerraditos en nuestros hogares, pero hasta aquí Dios ha sido con nosotros. Y eso es lo importante, ¿no es cierto? Que el Señor es bueno para cada uno. Hoy día comenzaremos una nueva unidad acerca de Dios. Paradojas de Dios es el título de esta nueva unidad. Paradojas de Dios. ¿Qué significa paradoja? Parece algo contrario a la lógica. Es como perseguir la paz con la violencia. Es algo contradictorio. Pero aquí vamos a ver a través de los estudios que Dios no es contradictorio. Él es como Él es. No es blanco, es negro, no es luz, oscuridad, no es dulce, salado. Esto es un todo. Es un todo. Las características de Dios no se oponen. Dios no tiene un lado oscuro, sus atributos, aunque complejos, no son contradictorios. A nuestro alrededor hay muchas contradicciones entre las personas. Hay gente que tiene mucho dinero, otra gente que es muy pobre, ¿no es cierto? Hay lugares de gente que tiene casas hermosas y otras que apenas tienen unas casas muy chiquititas. Hay barrios pobres, barrios ricos. Podemos decir que es como contradictorio todo eso, pero eso es según la percepción que nosotros también veamos las cosas. ¿Ah? Dice, percepción es la interpretación única e individual de la persona. Es un proceso complejo. Es la manera en que la mente interpreta los estímulos sensoriales que recibe de los sentidos para formar una impresión consciente del entorno. Cada uno, ¿no es cierto?, tiene una propia percepción de todas las cosas. Yo tengo mi propia percepción, yo lo veo con mi ojo, ¿no es cierto?, y lo llevo a mi cerebro de diferente manera que quizás otras personas. Es de acuerdo a lo que yo veo y pienso. ¿Ah? Entonces hay muchas personas que, no todas las personas tienen la misma percepción de Dios, incluso dentro de la iglesia. Hay muchas veces que nosotros vemos la parte bonita de Dios. ¿Ah? Vemos como que Dios es amor, ¿no es cierto? Que es un Dios de gracia, de misericordia, de templanza. Y hay otros que ven la otra parte, un Dios severo, un Dios como juicio, un Dios que quiere santidad, un Dios de ira. Pero Dios es un todo, es amor, pero también dice la palabra que fue consumidor. Dios es todo, él es perfecto, es todo. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Dios no quiere que nosotros, es como severo y tierno a la vez, ¿no es cierto? Los papás aman a sus hijos, los quieren, los cuidan, ¿no es cierto? Le dan todo lo que necesitan, pero hay momentos también que tienen que ponerse firmes, ser severos. Así es Dios con nosotros. Y muchas veces las cosas que nos suceden no es porque Dios quiera que nos pasen, sino porque nosotros contradecimos a lo que Dios quiere de nuestras vidas. ¿Ah? No estamos impregnados de lo que Dios quiere, no estamos impregnados de la palabra de Dios. Y aquí yo voy a darle un ejemplo en la primera parte de la lección que se encuentra ahí en Génesis 21 del 1 al 19. Es un poco largo el relato, pero aquí vamos a ver cómo eran los planes de Dios y qué pasó después y que tuvieron que, muchos de esos planes, no sé cómo Dios lo tenía desde un principio, ¿no es cierto? Y aquí vemos el nacimiento de Isaac. Aquí vemos y nosotros recordamos que a Sara se le presentó un ángel, ¿no es cierto?, en mucho tiempo atrás, y que le iba a decir que ella iba a ser mamá, que iba a tener un hijo, y que Abraham iba a ser padre de multitudes. Entonces pasó mucho tiempo y no ocurrió eso. ¿Y qué pasó? Que Sara, ¿no es cierto?, como vio que no podía quedar embarazada, va y pasa a una de sus criadas a su esposo para que estuviera con él, ¿no es cierto? Y de ahí nació un hijo. ¿Ah? Entonces aquí vemos lo que pasó después, porque Dios cumplió la promesa con Sara.
Él prometió una promesa y Él la cumplió, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¿Ah? Entonces, aquí vemos, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera que Abraham, que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Aquí empieza la dificultad de los problemas. Todo el plan de Dios estaba perfecto. Dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Esa era una costumbre, ¿no es cierto?, en el pueblo. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la sirvienta que ella le había pasado a Abraham para que estuviese con él, ¿no es cierto?, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahí empezaron los problemas familiares. Por tanto dijo Abraham, ella a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó frente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuanto el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio a beber al muchacho. Que el Señor bendiga su hermosa palabra. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la situación que pasó. Como les decía delante, no era en el plan de Dios que pasara estas cosas, pero Sara se adelantó, ¿no es cierto? No tuvo la paciencia de esperar en Dios que iba a tener un hijo, ¿no es cierto? Y que iba a ser una gran multitud, la descendencia de Abraham. Y ahí hubieron después rivalidades, lo que pasa siempre, ¿no es cierto? Después ya como Isaac era como el hijo de la esposa, de la amada, era más considerado, ¿no es cierto? Tenía como más privilegio, vivieron los celos, las peleas, las contiendas, y quizás nosotros pudimos haber dicho, oh, pero ¿cómo Dios permite eso? Que se fuera del lugar, echarlo, ¿no es cierto?, a un desierto sin nada. Pero Dios estaba también con Agar y con Ismael, y ahí Dios demostró su amor e hizo de estos dos hijos de Abraham grandes naciones, pero que siempre también esas naciones hubieron discordias. Por eso a veces no es que Dios se contradiga, sino que Dios tiene su plan perfecto, pero somos nosotros desde el principio, ¿no es cierto?, que hemos ido contra de lo que Dios quiere, o no tenemos la paciencia de esperar y queremos hacer a veces las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Eso es lo importante, chicos. Y ahí entonces aquí vemos a un Dios severo, ¿no es cierto? Un Dios prometedor, porque cumplió la promesa de que le hizo a Sara y a Abraham,
Imagínense, a los años Abraham fue papá, pero también hay un Dios bondadoso, ¿no es cierto? Porque Dios soluciona ese problema familiar que había. Y quizá en un momento dijimos, oh, qué malo, cómo pudo, pero ahí, en el desierto, ya que está a punto de morir, Agar con Ismael, Dios mandó a su ángel, ¿no es cierto? Y le dio la paz y el agua y lo que ellos necesitaran para vivir. Y de ese otro hijo también hizo una gran nación, un Dios severo, pero también dentro de esa severidad que tiene Dios es bondadoso. ¿Ah? El que da y el que quita. Aquí vemos también en Génesis, son capítulos largos, chicos, pero hay que leerlo para que ustedes puedan entender. Y aquí vemos algo que también es muy conocido por nosotros. En Génesis 21, del 1 al 19. Dios da, dice, y Él quita. Entonces, ¿por qué? Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. A Isaac, el hijo que Dios le prometió que iban a haber multitudes. A través de él, Dios le dice que lo dé en sacrificio. Y dice que aconteció en esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, perdón, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué difícil situación para Abraham, ¿no es cierto? De que le pidiera a su único hijo como sacrificio. Ustedes saben que antes se sacrificaban animales, ¿no es cierto? Para, como en gratitud a Dios, por lo que Dios hacía. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios, Abraham, a pesar de que era su único hijo, me imagino el dolor que él tenía, obedeció todo lo que Dios le había ordenado. Y llegaron con Isaac hasta el lugar que Dios le había dicho, ¿no es cierto? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Imagínense lo que Abraham sentía haciendo eso, pero él obediente a Dios. Y aquí también a lo mejor Abraham decía, tú me diste este hijo, pero Señor, ¿quién soy yo para ir en contra de lo que tú quieres? Era grande la fe de Abraham. ¿Ah? Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya todo listo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte Jehová será provisto. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo Dios, podríamos decir, oh, que el traidor de Dios, porque le dio a Abraham un hijo y después se lo quiere quitar, ¿no es cierto? Pero aquí vemos que Dios solamente estaba probando la fe de Abraham. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por situaciones difíciles a ustedes mismos y decimos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Pero ¿por qué no? Dios nos quiere probar, quiere profanar a lo mejor nuestra fe. Si realmente lo que decimos somos capaces de vivirlo. Porque a veces, perdón, es muy fácil decir, oh no, Dios me ama, Dios quiere lo mejor para mí, pero cuando pasan los momentos difíciles ya nos olvidamos un poco, ¿no es cierto? Ya nuestra fe decae. Y la palabra de Dios dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que habría recibido la promesa ofrecía su unigénito. Habiéndole dicho, Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos en sentido figurado, también le volvió a recibir. Aquí eso sale en Hebreos. Aquí vemos la palabra del Señor, ¿no es cierto?
Y como Dios no es contradictorio, Él estuvo, ¿no es cierto?, con, con Abraham y le proveyó lo que Abraham necesitaba para ofrecer el holocausto, la ofrenda a Dios, y le dejó a su hijo, ¿no es cierto?, Isaac, el que hiere y el que sana. Aquí tenemos otras promesas de Dios. Dice, eh, aquí vemos, él ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac para probar su fe. Sin Ismael y con Isaac muerto, Abraham no tendría herederos, ¿no es cierto? Y no podría ser el padre de una gran nación. A veces Dios nos pedirá que sacrifiquemos lo que es más importante para nosotros y que mostremos si realmente confiamos en Él. Eso es importante, chicos, que podamos nosotros entenderlo. Dios no es contradictorio, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos mucha experiencia de Adán y Eva, cuando Dios mandó las plagas, ¿no es cierto? Dios permitió que su hijo fuera crucificado, pero para todas esas cosas Dios tenía un propósito. Nada Dios lo hace, nada en Dios es contradictorio. Todo es perfecto. Y aquí vamos a ver ahora, lo que yo le iba a decir, que hubieron tiempos que hubieron sacrificios y Dios no estaba de acuerdo con sacrificios de niños, que se sacrificaran niños a dioses. Ya había un pueblo, ¿no es cierto? Y Dios estaba muy triste. Dice ahí en Levíticos 20, dice, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mueran en Israel, que ofrecieran a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedrará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra el varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo por todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose a Moloc. Aquí vemos que habían costumbres, ¿no es cierto?, de que el pueblo daba en sacrificio a hijos a Moloc, dioses paganos. Y él es totalmente contradictorio. O sea, Dios no iba a permitir que Abraham matara a su hijo Isaac en sacrificio, ¿no es cierto? Era solamente para probar si realmente Abraham tenía esa fe grande que decía tener. Así Dios a veces nos prueba a nosotros. Y ahora vamos a ver en Primera de Pedro 2, 19 al 25, dice así la palabra de Dios. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. ¿Qué pues? Pues, ¿qué gloria es el si pecamos, soy abofeteado y no lo soportáis? A ver, ¿qué pues gloria si pecamos, soy abofeteado y no lo soportáis? Mas si asiento lo bueno sufrid y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuanto le maldecían no respondía con maldición, cuanto padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí vemos, ¿no es cierto?, vivir como siervos de Dios. Aquí dice,
¿quién de nosotros puede como discutir o alegar porque merezco un castigo por algo malo que hice? No, porque si tengo ese castigo porque hice algo que no debía de hacer. Y dice, pero cuánto padecemos por cosas buenas, por algo que yo no he hecho, pero que sufro, dice que ahí de eso realmente somos, visto que somos hijos de Dios. ¿Ah? Pues porque para esto dice, fuisteis llamados, para padecer. También vamos a sufrir aflicciones. No es que Dios sea contradictorio, nos ama, quiere lo mejor para nuestras vidas, pero también nosotros vamos a sufrir contradicción a veces, o sufrimos por la palabra de Dios, o nos tratan mal porque somos cristianos, ¿no es cierto? Y eso no nos debe entristecer, sino que al contrario, dar gracias al Señor porque nos da ese privilegio de ser sus hijos, de poder servirle, de poder amarle, de poder responder a lo que Él quiere de nuestras vidas. Y eso es lo importante, chicos, que nosotros podamos ver. Él fue él fue muerto por nuestros pecados. Él no se vengó. Jesús no tuvo una venganza. ¿Por qué tengo que...? No, sino que al contrario. Y Jesús confió plenamente en el plan de Dios. Así también nosotros debemos confiar plenamente en lo que Dios quiere. Dios permitió que Jesús pasara por esos momentos muy difíciles, que quizás para muchos de nosotros no podríamos pasar, ¿no es cierto? Pero Dios le permitió que así fuera. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Por lo que Jesús murió en la cruz, nosotros somos sanados, ¿no es cierto? Eso es lo importante, chiquillos, que nosotros podamos ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Y ahí en Efesios, los últimos versículos, 1 del 3 al 7, dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención para su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Qué palabra más maravillosa. Antes de la fundación del mundo, dice, el Padre nos escogió para que seamos de Él. Él tiene un propósito en nuestras vidas. Dios sabía que esto significaría la muerte de su Hijo. Desde un principio sabía Dios que Jesús iba a morir por amor a nosotros. Primera de Pedro 1, 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado entre los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí vemos la salvación ha sido comprada por el sacrificio de Jesús, que fue escogido para esto antes de la creación. Y en Apocalipsis 13:8 dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La muerte de Jesús en el plan de Dios fue establecida desde el principio y afecta al fin de todas las cosas. Aquí vemos el Padre, ¿no es cierto?, dando a su Hijo por amor
a nosotros. Los sufrimientos son el instrumento en el que usa Dios para nuestro crecimiento espiritual. Así debemos tomarlo. Yo sé que la edad de ustedes es difícil, pero ese es el plan de Dios, chiquillos, que se revela a través desde el principio hasta el final de la palabra. Sin embargo, si ignoramos algún aspecto de su naturaleza, esto impedirá nuestra relación con Él. Para que Él sea Señor de nuestra vida, debemos aceptarlo, sin reservas, con todo lo que es. Es bueno que veamos desde este modo las aparentes contradicciones de Dios. Dios nos disciplina severamente porque nos ama con ternura. Dios nos puede quitarnos algo, pero a cambio nos dará algo mejor. Dios planeó que Jesús fuera herido para sanar nuestra quebrantada relación con Él. El equilibrio en nuestra percepción de Dios fortalece la relación con Él. ¿Qué percepción tengo yo de Dios? Debe haber un equilibrio. Ni buscar solamente lo bueno de Dios, ni tampoco la parte que según nuestra humana puede ser más negativa, sino que tiene un equilibrio, porque Dios es equilibrio, Él no es ni aquí ni allá, no, Él es un todo. En Él no hay contradicciones. Así que eso es, dice, pero para los que se humillan, reconocen su pecado y aceptan el perdón que provee del sacrificio de Cristo. El mensaje transforma las vidas. Y eso es lo importante, que el mensaje de Dios transforma nuestras vidas. Y aquí la última, la palabra de Dios dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde estará el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Por cuanto lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y los débiles de Dios son más fuertes que los hombres. Unos buscan sabiduría, otros buscan poder, pero Dios es el equilibrio y Dios nos da la sabiduría. No esa sabiduría que quiere el hombre, sino que la sabiduría que quiere Dios. Voy a tener un leve momento de oración para ir terminando esta lección, de esta interesante, el tiempo muy corto, pero muy interesante las lecciones que en este tiempo nos ha tocado entregar. Padre Santo, en esta hora te doy gracias por lo que tú eres, te doy gracias porque tú eres justo, eres el equilibrio perfecto para nuestras vidas. Ayúdanos a entenderte como tú eres, a conocerte como tú eres, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros, tus hijos. Gracias por cada uno de los chiquillos de la clase, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos. Yo te pido que tú les fortalezcas, les ayudes. Y gracias por la bendición de ser escogidos por ti. En el nombre de tu Hijo amado, clamamos en esta hora, Dios. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.